Gracias por continuar con nosotros en este programa y vamos a continuar hablando acerca de este precioso elemento como es la obediencia, como parte de nuestro carácter y como parte de la esencia de cómo nosotros podemos ser discípulos. Un discípulo necesita obedecer, un discípulo necesita rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y siguiendo hablando de este tema de la obediencia, yo creo que es valioso tomar el ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro modelo por excelencia. Jesús es la mejor manera donde nosotros podemos aprender las diferentes cosas en la vida, pero sobre todo un tema tan importante como la obediencia. Y quisiera capturar ese momento para mí más trascendental en la vida de Jesús, que es el momento donde Jesús está en el huerto de Getsemaní. O sea, el ministerio de Jesús en la tierra fue un ministerio bien confrontado, bien asediado. O sea, Jesús, cuando comenzó su ministerio a la edad aproximada de 30 años, Jesús tuvo que librar muchas batallas con los fariseos, con los maestros de la ley, circunstancias difíciles. Sin embargo, uno si analiza esos 3 años de ministerio de Jesús, uno puede ver que el momento más trascendental fue en el huerto de Getsemaní. Y lo que aconteció en el huerto de Getsemaní básicamente fue esa decisión donde Jesús tuvo que rendir su voluntad para que la voluntad del Padre se estableciera. Y ahí es donde viene uno de los beneficios más extraordinarios de la obediencia. Porque tal vez nosotros nos preguntamos, ¿por qué obedecer? ¿Por qué necesito obedecer? ¿Por qué necesito rendir mi voluntad? Y la esencia de lo que nosotros vimos en Jesús fue esta. Jesús rinde su voluntad para que no fuera su voluntad la que gobernara su vida, la que trajera los resultados de vida, sino para que fuera la voluntad del Padre, que fuera la que se manifestara. Entonces muchas veces nosotros no queremos obedecer porque muchas veces no queremos sufrir. Muchas veces no queremos obedecer porque muchas veces no rendimos nuestra voluntad. O sea, hay una batalla interior. Queremos el cambio, queremos la transformación, queremos la mejora de vida, pero hay una batalla interior donde estamos resistiendo para que la voluntad superior, en este caso la de Dios, se pueda manifestar. Pero lo que Jesús nos enseña ahí, que es un punto, yo le llamo un punto de inflexión, un punto donde cambió todo. O sea, la decisión de Jesús de decir, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, transformó la historia de la humanidad. Solo para agregarle ahí, pastor, básicamente lo que Jesús está diciéndole al Padre es, yo quiero ser obediente. Y solo quiero traer a colación la parte donde el pecado entró por la desobediencia del hombre. Pero ahora Jesús viene como el propósito de reconciliar todas las cosas con el Padre, para que usted y yo tengamos un acceso. Y lo hace a través de ¿qué? De la obediencia. De la obediencia, ese punto de inflexión que usted estaba diciendo. La desobediencia quebró la relación, pero la obediencia la restaura. O sea, la desobediencia trajo la fisura en la relación, pero la obediencia de Jesús y nuestra obediencia vuelve a restaurar nuestra relación con Dios. Pero aquí es donde está el punto que quisiera dejar en nuestros corazones. Y es que muchas veces nosotros decimos, pero es que no siento obedecer. Es más, algunas veces aún como cristianos argumentamos a la hora de obedecer. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, no, voy a consultar a Dios. Y no es que consultar a Dios sea incorrecto, es importante a la hora de tomar una decisión clave, consultar a Dios, buscar consejo. Pero muchas veces nosotros hemos tomado esto para posponer el obedecer. Y esto es algo muy importante porque a veces el posponer obedecer se traduce en una sola palabra, desobediencia. O sea, cuando yo pospongo la obediencia, cuando yo postergo tomar esa instrucción que Dios me está dando, al final yo caigo en un estado de desobediencia. Y es ahí donde vienen las situaciones difíciles en nuestra vida, pero no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con sentir obedecer. A veces no sentimos obedecer, a veces el obedecer va a llevar a un proceso de rendición donde inclusive podemos experimentar sufrimiento. O sea, a veces Dios nos dice hay que perdonar y pedir perdón, pero pedir perdón a veces no es sencillo porque
Tal vez hay una herida en el corazón, tal vez hay algo que nos marcó, o tal vez nos sentimos avergonzados, o tal vez experimentamos rechazo. Entonces uno dice, ¿cómo voy a ir a pedir perdón si esta persona me hizo esto? O me voy a sentir mal. Pero el punto es que cuando nosotros obedecemos, nosotros entramos en una dimensión de sanidad, de restauración. Por eso es que también la palabra dice, el que rechaza la instrucción, el que endurece la cerviz, hablábamos de un espíritu que se cierra, dice que no hay medicina para él. O sea, cuando yo entro en un estado de desobediencia, lo que manifiesta en mi vida es, básicamente le cierro la oportunidad a poder experimentar ámbitos de sanidad, ámbitos de restauración en mi vida. Y ahí es donde miramos los colapsos. Pero normalmente nosotros venimos a la iglesia, buscamos de Dios tratando de dejar de sufrir. O sea, el ser humano, nosotros como seres humanos no queremos experimentar el dolor. Huimos del dolor. Alguien no va al hospital por temor al dolor, pero el hospital puede ser un sinónimo de una herramienta que Dios usa para sanarte. Pero al evitar el sufrimiento y al evitar el dolor, muchas veces le podemos cerrar la puerta a la obediencia. Jesús aprendió obediencia en el sufrimiento. O sea, Jesús no, la obediencia, a veces uno ora y yo antes decía, bueno, voy a orar para ser obediente. Y uno quisiera que viniera alguien, le pusiera mano y ahora declaro que sos obediente. Y sería maravilloso que a la cuenta de 3 eso sucediera. Pero nos damos cuenta que la obediencia es algo que se aprende en los procesos de la vida. Sí, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y con esto de la obediencia, ¿por qué es tan difícil? Y básicamente la respuesta simple es porque la obediencia tiene que ver con rendir mi voluntad para hacer la voluntad del Padre. Entonces yo estaba pensando en lo siguiente, un esposo que llega a la casa al final del día bien cansado por el trabajo, entonces se sienta en el sofá, prende su televisor para ver el resumen de los deportes, pero de pronto la esposa le dice, ¿pudiera servir la mesa, por favor? O sea, poner los platos, ni siquiera la comida. Y él dice, yo quiero estar sentado, yo quiero estar en este lugar, yo no quiero que me... Yo quiero descansar. Yo quiero descansar. Y esos pensamientos, ahí tiene que tomar una decisión, porque o toma una decisión y dice, no puedo, yo estoy cansado. Y ahí lo que está haciendo es que su voluntad, porque es lo que quiere hacer. Pero ser obediente, y no estoy diciendo que tiene que ser obediente a todo lo que le digan, estamos hablando de una obediencia a la palabra, pero estamos trayendo un ejemplo práctico. Si él se levanta, aunque no quiere, y va y sirve la mesa de la mejor manera, con la mejor actitud, entonces él está rindiendo su voluntad. Y lo está haciendo, pero no lo quiere hacer. Entonces, pero ahí está un padecimiento. Sin embargo, mientras él está sirviendo a la mesa, mira a su esposa que trae la comida, mira a los hijos y se comienza a conectar con ellos. Y de pronto aquellas intenciones de querer ver un resumen de deporte queda atrás. Y ahora él lo que quiere es tener una conexión con su familia. Hay una mayor recompensa. Hay una mayor recompensa que se tiene. Y aquí cuando leíamos en Hebreo, ¿cuál fue la recompensa de Jesús del aprender la obediencia? Alcanzar el propósito que él tenía. Y entonces él va a la cruz, una muerte dolorosa, sufrimiento total, rechazado, vituperado, pero una vez que él cumple con eso, el Padre se manifiesta, él resucita al tercer día y entonces ahora toda potestad es entregada sobre él. Ahora todo está sobre él. Y lo que él viene, y esto es lo maravilloso, porque lo que dice es que esa autoridad él nos la da. Y esa autoridad que nos la da es una autoridad delegada. ¿Para qué? Para que la bendición esté en mi vida, pero también para que yo me convierta en bendición. Es decir, que cuando yo soy obediente en mi casa, viene bendición a mi vida, pero también viene bendición a los miembros de la familia.
a mi hogar. Es decir, que la obediencia, una de las cosas que nos puede ayudar a ser obedientes es tener entendimiento de la recompensa. Porque Jesús se humilló hasta lo sumo, pero después dice, Dios lo levantó sobre todo nombre y sobre toda rodilla. Y esto yo me hacía una pregunta, ¿por qué a veces nos cuesta obedecer la instrucción? Y venía a mi mente el ejemplo de los jugadores profesionales. Cuando un jugador sale de las ligas de América Latina y va a Europa, que es el fútbol más importante del mundo, ellos pasan por exámenes, por entrenamiento, y básicamente los entrenadores ven a este jugador que tiene condiciones extraordinarias, habilidades extraordinarias, pero que necesita perfeccionar algunas herramientas. Entonces el entrenador lo comienza a instruir, lo comienza a guiar, le comienza a dar dinámicas de entrenamiento, de ejercicio. Muchas veces nosotros las rechazamos porque cuando la instrucción viene, a veces nos sentimos juzgados, a veces nos sentimos señalados, o a veces hay un estado en nuestro corazón de orgullo y rechazamos la instrucción. Pero cuando este jugador se da cuenta que no es una instrucción para hacerlo ver mal, que no es una instrucción para señalarlo, para acusarlo, sino para sacar lo mejor de él, es donde este jugador salta de un jugador amateur, de un jugador que tiene habilidades, hace un salto a un jugador profesional, a una nueva dimensión de juego. Entonces muchas veces yo ahorita que hablaba de Jesús, yo decía ¿por qué a veces nos resistimos? Es porque a veces asociamos la instrucción y la guía, a veces la valoramos desde una perspectiva, me está señalando, me está acusando, me está rechazando. No logramos ver la recompensa, o sea, la recompensa es, si seguís en tu instrucción, vas a ver lo mejor de tu vida, vas a poder desarrollar tu don, vas a poder desarrollar el propósito, vamos a poder desarrollar la habilidad. O sea, ¿quiénes son las personas que mejoran? Todos estamos en procesos de mejora continua, o sea, no importa el nivel espiritual, profesional que alcanzamos, siempre hay un proceso de mejora. Las personas que mejoran son las personas que constantemente se mantienen aprendiendo, recibiendo instrucción, transformándose en instrucción para sacar lo mejor. Por eso es que un médico, estoy dando el ejemplo de un médico que se graduó de medicina en los años 90 y que dijo, yo aprendí. Yo ya hice mis 6 años, hice mi especialidad, 10 años estudiando, ya no necesito aprender más. Hoy que estamos en el 2019, ese médico que no se siguió preparando, instruyendo, es un médico que quedó desfasado. Y cuando nos desfasamos, lo que pasa es que perdemos la capacidad de recibir las nuevas recompensas. Porque Dios, algo que es maravilloso en el Señor es que Dios todo el tiempo añade lo nuevo y nos trae nuevas recompensas. La obediencia va a traer una recompensa, pero cuando nosotros nos mantenemos en desobediencia, lo que vamos a hacer es perpetuar una condición de caos, de angustia y de falta de paz. Es decir, la desobediencia no abona nada, no contribuye, más bien es perjudicial, pero cuando nos introducimos a la obediencia, todo cambia. Al inicio parece difícil, complicado, porque se padece, pero cuando empezamos a dar esos pasos en obediencia, comenzamos a ver la mano de Dios sobre nuestra vida y se convierte en un estilo de vida para nosotros. Ya no es algo de momento, sino que es algo donde nosotros nos introducimos, estamos abiertos, tenemos un corazón enseñable para tomar todo lo que Dios nos vaya mostrando. Y yo quisiera solo que nos pudiéramos quedar con esto, ahí donde está usted, no sé si está en su hogar, y si no está en su hogar, que pueda pensar en su familia. ¿Dónde nosotros aprendemos obediencia? En nuestra casa. Y desde que estamos pequeños, nosotros vamos a empezar a ver el comportamiento de nuestros padres. Y si lo que estamos viendo en nuestros padres es que ellos deciden hacer lo que quieren más que hacer la voluntad de Dios, o inclusive entre ellos mismos en la relación, eso es lo que nosotros vamos a aprender. Por tanto, la obediencia en nosotros la tenemos que ver como algo que me va a bendecir, pero algo que yo voy a poder empezar a modelar en mi casa. Y al modelarlo en mi casa se va a establecer la bendición sobre mi casa, la bendición sobre mis hijos y la bendición sobre mis generaciones. Les agradecemos por haber estado con nosotros y les invitamos a que siempre estén conectados y nos sigan en los diferentes programas. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo.